Después de 2 semanas de silencio, regreso para traer un tema que considero muy importante. Tuvimos un tratamiento pequeño, algo de salud, pero estamos bastante bien. Así que le doy gracias a todos los que oraron por este servidor. Así que estamos de vuelta trayendo un tema que considero muy, pero muy importante. Quisiera tener una oración. Querido Dios, en esta hora te doy gracias por tus bendiciones. Te pido, Señor, que este tema sea para aquellas personas que estén pasando por dolor, por crisis, por alguna situación en la cual flaquee su fe. Bendícelos, Señor, que este tema sea de fortaleza para cada uno de ellos. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Como mencioné, el tema de hoy se encuentra en Mateo capítulo 11, versículo del 2 en adelante. Quiero hablar, yo le llamo el superhombre. Cuando hablamos en la Biblia, aparte de Jesús, por supuesto, de lo que es el superhombre, podemos hablar de Elías, superhombre, Enoc, un superhombre, y podemos añadir muchas personas, pero la persona que hoy voy a hablar se llama Juan el Bautista, poderoso, un superhombre, e inclusive el Espíritu Santo traía a la gente al desierto mientras él ministraba. Era un hombre de Dios. Lo compararon con Elías, lo compararon con muchas personas poderosas. Sin embargo, en lo que vamos a hablar ahora, vamos a ver la parte de debilidad, si podemos llamar así, la parte sensible de Juan el Bautista. Juan el Bautista era primo hermano de Jesús. Tenía una conexión. Él sabía, porque se le había hablado, que él iba a abrir el camino a Jesús. Así que ahora, este Juan el Bautista, que quien declaró el poder de Dios, quien reprendió a los líderes de aquel entonces, quien inclusive en un momento dado, mirando a Jesús sin saber que era él, dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que un hombre sumamente poderoso. Pero ahora Juan el Bautista se encuentra preso, se encuentra en unas presiones increíbles. Así que cuando de repente los discípulos de Juan se enteraron, y él se enteró que Jesús estaba cerca, mandó a hacer una pregunta. Un hombre de Dios. Y quiero recalcar esto sencillamente porque hay gente que no saben dar posiblemente orientación, consejería, que entonces dan algunos comentarios que afectan a la persona que esté pasando por algún proceso. Me explico. Por ejemplo, si usted se entera que el pastor tal, que el anciano tal, que el líder tal, que el hombre que predicaba, que cantaba, está en depresión o está en un problema emocional, inmediatamente en algunos llega a la mente en decir: necesito orar más, necesita buscar más al Señor porque es que está flojo en la fe. Eso es lo que siempre decimos, pero hoy yo quiero descartar eso y quiero contradecir ese fundamento. No todo el que pase por depresiones, por situaciones emocionales, es porque está desconectado de Dios. Solamente muchos de ellos están pasando por un proceso como ser humano. Y eso fue lo que pasó con Juan el Bautista. Vamos a leer aquí en Mateo capítulo 11, versículo 2, dice: y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que ha de venir o esperamos a otro? Así que siempre pensé que esta pregunta él la mandó a decir con los discípulos de él, de Juan. Jesús le contestó rápido y vino el informe. Pero el espíritu de profecía menciona que cuando se le hizo la pregunta a Jesús, Jesús no contestó. Así mismo, no contestó. Imagino los discípulos de Juan: pero espérate, no habrá escuchado.
Sí, él había escuchado, pero él no quiso contestar. Porque si hubiese contestado a los discípulos de Juan rápido, hubiesen traído un informe teórico. Pero al él quedarse en silencio Jesús y los mismos discípulos de Juan caminar con Jesús hora tras hora, viendo el poder de Dios en acción, viendo los milagros, ahí entonces fue que Jesús le dijo, dile a Juan lo que vieron. Una cosa es que tú hables de lo que te dijeron y otra cosa es que tú mismo experimentes el poder y la experiencia con Jesús. Por eso es que Salmo 23, que después voy a estar hablando de eso, dice, Jehová es mi pastor. David había tenido una experiencia tan profunda con Jesús y había visto el poder de Dios que él lo puso para él. Él es mi pastor. Yo tuve una experiencia, yo lo conozco. Entonces, en el caso de Juan el Bautista, él estaba pasando por un proceso como ser humano que cualquiera puede pasar, pero sin embargo, Jesús lo animó. Mire lo que dice aquí, Mateo 11, 4 dice, respondió Jesús y le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y que veis. Vuelvo a repetir, esto no fue un informe así de que, ok, mira, dile a mi primo hermano que ya se deje de eso, brother. Él no hablaba tanto de Dios con poder, cantaba, hacía 20,000 cosas, ¿sabes? Déjase, es más, ni que me vuelva a preguntar. Hubiese Jesús hecho eso. Sin embargo, no contestó y después que ellos vieron milagros, fue que le dijo, ok, llévele el informe, pero preséntenle lo que ustedes vieron, experimentaron y sintieron. Hoy yo te digo a ti, estás en crisis, estás pasando por procesos emocionales. Hay momentos donde tú has bajado tu fe, donde has dudado de Dios. Tranquilo, a veces es parte de un proceso. Es donde después de la crisis tú te levantas con más fuerza, porque Dios entonces en ese caminar difícil te va a enseñar que Dios es tu amparo y tu fortaleza. Y fíjense, lo más que me impresiona de esta experiencia bíblica en Mateo 11, 1 en adelante, lo que me impresiona es que cuando los discípulos de Juan se fueron, en vez de él empezar a hablar mal de su primo hermano y decir, mira, este hombre de verdad me desilusionó. De verdad, tanto que hablaba, tanto que hacía, olvídate, yo no voy a contar más con él. Pero no, mire lo que dijo. Dice, bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en la casa de los reyes están. Pero, ¿qué saliste a ver? ¿Un profeta? Mira cómo Jesús habla de Juan el Bautista, aún él en depresión y en down, dice, si os digo más que un profeta. Por eso me imagino que el momento que los discípulos de Juan le dieron el informe, era un informe real. Y lo único que necesitaba Juan dentro del proceso de crisis era una seguridad. Imagino que en ese momento cuando le hablaron, él pudo decir, puedo poner mi cuello para que me maten. Hoy le estoy hablando a todos aquellos que están pasando por crisis emocionales, por depresiones, por angustia, a veces hasta por dudas. Dios nos permite pasar por el valle de la sombra en muchas ocasiones de nuestra vida. No está hablando de la muerte, está hablando de la sombra. Así que Dios nos va a permitir pasar por momentos difíciles, pero Él una vez más nos va a recordar que realmente Él es poderoso y que anda con nosotros.
Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Este es tu amigo, el doctor Felipe Andino. Por favor, dele share, suscríbete a la página de YouTube. Vamos a estar trayendo una serie nueva psicológica, así que por favor comparta este pequeño video y recuerda por favor que Dios está contigo, no importa la circunstancia. Y a ti que quiera orientar o dar consejería, por favor no dé consejería mal. Al contrario, si hay alguien, hombre de fe, que está pasando por el proceso, no lo desanime. Dile que Dios está con él y Dios lo va a bendecir. Para los que sufren en silencio, sumergidos en la oscuridad, para aquellos que han perdido la esperanza, traigo nuevas de libertad. Para ti que dices que no puedes, que el cansancio y la fatiga te venció, traigo hilos para remendar tus redes. Ven que el viento sopla a tu favor. Alza tu mirada y no pierdas la esperanza. Alza tu mirada, que la vida no se acaba. Tras día y que ha puesto su confianza en el Señor, para los que esperan siempre hay resultados, para los que esperan en Dios, alzarán sus alas como águila, correrán y no se cansarán, y no importa cuánto dure su jornada, la fatiga no les vencerá. Alza tu mirada y no pierdas la esperanza. Alza tu mirada, que la vida no se acaba. Que escuchas este canto y has pensado, no podré cruzar.
sin temor, extiéndeme tu mano, que juntos vamos a llegar.